Televisa presenta. ¿Qué es el relé térmico? El relé térmico es un dispositivo electromecánico protector que se utiliza especialmente en motores eléctricos. Es un aparato pequeño, pero contribuye a asegurar la vida de los motores industriales. Parte de su nombre térmico, que identifica la manera en que funciona. Estos dispositivos calientan los conductores a través de los cuales circula la corriente eléctrica. La función principal del relé térmico es proteger al motor de sobrecargas y recalentamientos. Existen varios aparatos diseñados para realizar una función similar y alargar la vida útil de los motores. El relé térmico, sin embargo, posee ciertas características que lo convierten en el dispositivo idóneo para realizar este tipo de tareas. Un relé térmico funciona a base de este concepto y es el cual la corriente absorbida por el motor calienta los bobinados haciendo que las bilaminas se deformen en mayor o menor grado según la intensidad de dicha corriente. Un elemento fundamental es una lámina metálica. Generalmente está constituida por una aleación de hierro y níquel y dilatando diferentes coeficientes de dilatación, consiguiendo que a medida que va aumentando el calor se vaya deformando, desplazando en este movimiento una placa de fibra que actúa sobre la conmutación del contacto. Aquí podemos ver en la imagen que tenemos dos contactos asociados mediante esa placa, uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. También podemos ver en la siguiente imagen cómo se va dilatando y cómo es su posición normal cuando está frío. ¿Para qué sirve un relé térmico? El relé térmico es muy usado para salvaguardar los motores contra las cargas prolongadas, pudiéndose manejar con corrientes continua o alterna. Este aparato asegura la optimización y durabilidad de los motores. Además, obstaculiza el recalentamiento anormal. Igualmente, certifica la continua explotación de las instalaciones y maquinarias, con el fin de evitar paradas imprevistas. Además, tras un disparo, vuelven a arrancar con mayor agilidad, con mejores escenarios y seguridad para las personas y los equipos. Su función es tanto detener el sistema como testearlo en busca de problemas mayores. Evita que los motores se dañen por el sobrecalentamiento o por las sobrecargas de energía. Esto se traduce entonces en la reducción económica de su mantenimiento. Principales beneficios del relé térmico. Tiene protección fiable para motores y es fácil para crear arrancadores. También tiene una combinación optimizada para contactores de ABB, juegos de montaje único y restablecimiento de cables para controlar la distancia disponibles para aplicaciones específicas. Principales características. Clase de disparo 10. Gamas de ajuste de corriente regulables. Tiene protección contra sobrecargas con sensibilidad a la pérdida de fase. También tiene compensación de la temperatura, restablecimiento automático o manual y función de parada y testeo. Estos aparatos son muy usados para salvaguardar los motores contra las cargas prolongadas, pudiéndose manejar con corriente continua o alterna. Ellos aseguran la optimización y durabilidad de los motores, obstaculiza el recalentamiento normal, certifica la continua explotación de las instalaciones y maquinarias con el fin de evitar paradas imprevistas. Además, tras un disparo, vuelven a arrancar con mayor agilidad, con mejores escenarios y seguridad para las personas y el equipo. También se puede usar para identificar defectos, activar alarmas, señales o bien interruptores automáticos abiertos. Las sobrecorrientes hacen que los conductores se calienten, causando que el aislamiento de los conductores se derrita. Por lo tanto, podría causar un cortocircuito o incluso un incendio. El relé térmico puede evitar este calentamiento e incluso evitar un cortocircuito en la instalación eléctrica. Los equipos suelen incorporar dos contactos auxiliares, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado, para uso en el circuito de mando y sus valores estándar están en torno a una alimentación de 660 voltios de corriente alterna para frecuencias de 50 a 60 Hz. También actúa en el circuito de potencia.
mediante un contador asociado al relé térmico que alimenta directamente al motor a través de sus 3 contactos principales. En la imagen de la izquierda se puede ver el relé con el contactor asociado aguas arriba. Tal y como podemos ver en las imágenes, este relé dispone de un selector de intensidad de protección, el cual nos indica el rango de funcionamiento del relé. Por ejemplo, un rango puede ser entre 1,6 hasta 3,2 amperes de intensidad nominal. Además, incorpora un botón de prueba Stop y otro para Reset. En el siguiente esquema vemos el relé térmico F2 y junto con su inclusión en el circuito de potencia y en el circuito de control. Existen diferentes tipos de relé para distintas aplicaciones que se pueden obtener. Los relés de clase 10 son válidos para todas las aplicaciones donde las corrientes tienen una duración de arranque inferior a los 10 segundos. Los relés de clase 20 admiten arranques de hasta 20 segundos. Los relés de clase 30 permiten arranques con un máximo de 30 segundos. En la gráfica podemos observar en el eje vertical el tiempo en el que se da el disparo. En el eje horizontal podemos ver el cociente de la intensidad que está pasando por el relé y la intensidad de corriente de reglaje. Si esta es superada por más veces, es decir, 7 veces la corriente supera la corriente de reglaje, se va a activar más rápido el disparo y vamos a tener esta diferencia de tiempo entre más sea la superada la corriente de reglaje. En el diagrama de la izquierda podemos observar el símbolo de un relé térmico, donde las láminas bimetálicas están representadas con un recuadro. Los pines para entrada son 1, 3 y 5, mientras que las salidas son 2, 4 y 6. En el de la derecha podemos ver ya el símbolo con los contactos auxiliares. El contacto normalmente cerrado es 95 y 96, mientras que el normalmente abierto es 97 y 98. Recordemos que estos pueden cambiar de normalmente cerrado a normalmente abierto y de normalmente abierto a normalmente cerrado respectivamente, gracias al funcionamiento del relé.